Buenas tardes, jóvenes. ¿Están todo bien? Buenas tardes, Buenas profe. tardes, Gracias. Buenas, profe. Muy bien. ¿Ya se ve la presentación en la pantalla? Sí, profe. Bueno, si quieres vamos a iniciar para aprovechar la tarde. Entonces, vamos a entrar a la última parte del curso, que es la unidad 5. Les comentaba yo que es con respecto a las máquinas ahora de corriente alterna. Acabamos de ver máquinas de corriente directa. El objetivo es que entiendan ustedes el principio de funcionamiento de las máquinas de corriente alterna y sus principales clasificaciones. Se van a dar cuenta en el transcurso de lo que vamos a ver cómo es muy parecido el funcionamiento a una máquina de corriente directa. Solamente con unas particularidades que vamos a estar aquí enmarcando. Entonces, permítanme. Vamos a ver la descripción de cómo operan las máquinas de corriente alterna. Vamos a empezar con el generador de corriente alterna. Igual que en el caso pasado, hay generadores y motores de corriente alterna. Repito mucho para que a veces con tanta repetición, ya por cansancio, se les queda a ustedes grabado la idea de estos temas. Por eso es que continuamente repito esto, ¿verdad? Entonces, un generador de corriente alterna es una máquina destinada a transformar la energía mecánica en eléctrica, generando mediante fenómenos de inducción una corriente alterna. Es decir, parte de los mismos principios que una máquina de corriente directa. Los generadores están funcionando en el principio de que un conductor sometido en un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y del valor del flujo que lo atraviesa. Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo, pues es que ya hemos venido analizando. En general, un generador consta de dos partes fundamentales: el inductor, que es el que crea el campo magnético, y el inducido, que es el conductor que es atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo. Aquí tenemos los elementos de un generador de corriente alterna. Vean ustedes que tenemos aquí el inducido, las bobinas de inducido embobinadas en esta pieza metálica. Y aquí se alcanzan a apreciar, hay una R con una flecha que dice rotor, es decir, hay una flecha que indica que este va a estar girando. Este va a estar girando concéntrico a esta pieza externa que es el estator. Entonces ya hablamos de dos partes, el estator y el rotor. El rotor es el que gira, el estator está fijo. Vean cómo están conectadas por pares de bobinas, por ejemplo es AB, CD, EF y GH. El cable rojo me indica, sí. El cable rojo me indica cómo están interconectadas este juego de bobinas. Aquí tenemos anillos colectores, conector A y B, hacia la carga, que es lo que está demandando el sistema, cuánto queremos de este generador. Entonces, la parte del rotor es el inductor y el estator es el inducido. De esta manera, en el generador mostrado en esta figura, el inductor está constituido por un rotor. Ahí está la letra mayúscula R. Les pregunto, ¿se alcanza a ver la R aquí en este dibujo? Porque como está más pequeño, no sé si alcanzan a apreciarlo. Aquí. Sí, profe, sí se ve. Ah, muy bien. Bueno, entonces, repitamos. Así, el generador mostrado en esta figura, el inductor está constituido por el rotor R, dotado de 4 piezas magnéticas, como está indicada en la polaridad. Estas piezas pueden estar imantadas de forma permanente o simplemente ser electroimanes. En las grandes máquinas, el inductor siempre está constituido por electroimanes. Cuando hablamos de grandes máquinas, estamos hablando de generadores que generan miles de voltajes. Cuando no hablamos de generadores grandes, pues hablamos de generadores pequeñas, como puede ser un generador o alternador, como el de un automóvil, es mucho más pequeño. Entonces, por eso esta nota, en las grandes máquinas, el inductor siempre está constituido por electroimanes, cuya corriente de alimentación o excitación proviene de un generador de corriente continua auxiliar, o bien de la propia corriente alterna generada por el generador convenientemente rectificada. De ahí mismo entonces rectifica y se manda para su autoconsumo. Vean, el inducido está constituido por 4 bobinas, como manejamos aquí. La bobina AB, la CD, EF y GH, que es lo que indicamos en este párrafo. Estas están devanadas sobre piezas de hierro
que se magnetizan bajo la acción de los imanes o electroimanes del inductor. Dado que el inductor está girando, el campo magnético que actúa sobre las 4 piezas de hierro cambia de sentido cuando el rotor gira a 90 grados. ¿Te acuerdas mismo la curva? De 0 a 90 máximo, 90, o sea, 270 grados mínimo, o 0, 270 máximo con los cambios de signo, y así, la senoide, cada 90 grados hay un máximo o un mínimo. Entonces, su intensidad pasa de un máximo a un mínimo cuando el rotor gira 180 grados, que hace todo este giro, ¿verdad? Es un semiciclo. Los 180 grados que completan el ciclo de 360 grados es el otro semiciclo. Son estas variaciones de sentido y de intensidad del campo magnético las que inducirán en las 4 bobinas una diferencia de potencial que cambia de valor y polaridad siguiendo el ritmo del campo a medida que está rotando. El flujo magnético phi a través de cada espira de las bobinas que constituyen el inducido tiene por valor el producto de la densidad del campo magnético B por la superficie de la espira S y por el coseno del ángulo formado por el plano que contiene a esta y la dirección del campo magnético, entonces coseno de ρ. Por lo que el flujo en cada instante será, vean aquí está la fórmula, phi igual a B cruz S cruz coseno de ρ. Porque esta cruz es vectorial, es decir, tiene que ver con el ángulo que se forme en su giro. Por otra parte, tenemos que siempre que se produce una variación de flujo magnético que atraviesa una espira, se produce en ella una fuerza electromotriz E. Bueno, épsilon es la letra del alfabeto griego. Más aquí decimos C, es épsilon, minúscula, inducida cuyo valor es igual a la velocidad de la variación del flujo. Por lo tanto, tendremos que esta épsilon o E es igual a menos d en dt. Esta es la primera ecuación que obtuvimos en el curso, por ahí se han de acordar. El signo menos que está aquí de la corriente expresa que, según la ley de Lenz, la corriente inducida se opone a la variación del flujo que la genera. Si la fuerza electromotriz inducida en una espira es igual a epsilon, la fuerza electromotriz total, epsilon total, es E por N, siendo N el número de espiras total del inducido. La frecuencia de la corriente alterna que aparece entre los bornes de salida A y B se obtiene multiplicando el número de vueltas por segundo del inductor por el número de pares de polos del inducido. Como se mencionó anteriormente, un generador simple sin conmutador producirá una corriente eléctrica que cambia de dirección a medida que gira la armadura. Si fuera un conmutador en lugar de los anillos deslizantes, habría un rectificador. Entonces, aquí como estamos hablando de corriente alterna, pues no ocupamos el conmutador. Este tipo de corriente alterna es ventajosa para la transmisión de potencia eléctrica, por lo que la mayoría de los generadores eléctricos es de este tipo. En su forma más simple, un generador de corriente alterna se diferencia de uno de corriente continua en estos dos aspectos. La primero, los extremos de la bobina de su armadura están conectados a los anillos colectores en lugar de los conmutadores, que son los que harían la rectificación. Y las bobinas de campo se excitan mediante una fuente externa de corriente continua. Por lo tanto, los generadores de corriente alterna también reciben el nombre de alternadores de baja velocidad, y estos se fabrican con hasta de 100 polos para mejorar su eficiencia y para lograr con más facilidad la frecuencia deseada. A ver, permítame. Ahí está. La frecuencia de la corriente que suministra un generador de corriente alterna es igual a la mitad del producto del número de polos y el número de revoluciones por segundo de la armadura. Los alternadores se construyen con una armadura fija, que es lo que llamamos el estator, en la que gira un campo compuesto por un número de imanes de campo. El principio de funcionamiento es el mismo que el del generador de corriente alterna descrito con anterioridad, excepto que el campo magnético, en lugar de los conductores de la armadura, está en movimiento. La corriente que se genera mediante los alternadores descritos anteriormente aumenta hasta un valor pico, caen a cero, descienden hasta un valor pico máximo pero negativo y suben otra vez a cero, varias veces por segundo, dependiendo de la frecuencia para que esté diseñada la máquina. Entonces, los generadores monofásicos producen una
única corriente alterna continuamente y se le denomina corriente monofásica. En la siguiente figura es la configuración más básica. Sin embargo, la corriente que nos llega a casa es monofásica. Eso no significa que sea generada así, ya que, como veremos más adelante, para altos voltajes se utiliza un sistema trifásico. Esta figura nos va a mostrar este concepto de generadores monofásicos. Vean cómo está aquí el estator, el rotor y la señal de corriente alterna que produce. En rojo está el semiciclo positivo y en blanco el semiciclo negativo. Entre más alta sea la frecuencia, pues más cerrada la curva va a ser la senoide, más cerrada o más abierta. Depende de la frecuencia de operación. Sin embargo, si la armadura la componen dos bobinas montadas a 90 grados una de otra y con conexiones externas separadas, se producirán dos ondas de corriente, una de las cuales está en su valor máximo cuando la otra sea valor cero. A este tipo de corriente se le denomina corriente alterna bifásica. Y tenemos esta figura que nos ilustra lo siguiente. Vean, aquí está pares de polos que están aquí, estos dos y estos dos, sigue girando el rotor. Entonces tenemos dos curvas que se generan, esta curva verde y esta curva amarilla, pero están desfasados a 90 grados. Esto es lo que se conoce como corriente alterna bifásica, tiene dos fases. Pero hay otro caso, si la agrupamos, si la agrupamos con tres bobinas de la armadura en ángulos de 120 grados, se produce una corriente en forma de onda triple, conocida como corriente alterna trifásica. Y aquí tenemos esta figura que lo trata de ilustrar. Vean entonces cómo tenemos aquí las tres bobinas desfasadas a 270 grados cada una de ellas, perdón, a 120 cada una de ellas. La suma de los 120 son 360 grados. Entonces, en la primera nos gusta señal que está aquí de color blanco, la segunda a 90 grados está de color amarillo y la siguiente el color azul. Cada una produce diferentes senoides, pero desfasadas cada una de ellas a 90 grados. La A, la B y la C. Entonces, hay tres fases, fase A, fase B y fase T. Y se le llama corriente alterna trifásica, que es la que se genera normalmente en las líneas de transmisión. Y ya en la casa, en el transformador, la bajan de trifásica a monofásica por medio de transformador que tiene de distribución y es la que utilizamos. Muy poca gente llega inclusive a utilizar corriente bifásica, aunque también hay la aplicación. Esas son las tres grandes aplicaciones que tiene. Pudiera haber más, pero en los usos de ingeniería eléctrica solamente se conocen corriente alterna monofásica, bifásica o trifásica. Y aquí tenemos esta nota. Se puede obtener un número mayor de fases incrementando el número de bobinas de la armadura. Pero en la realidad, o sea, en la práctica de la ingeniería eléctrica moderna, se usa sobre todo la corriente alterna trifásica o el alternador trifásico, que es la máquina que se emplea normalmente para la generación de energía eléctrica. Todas las plantas, sea termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleoeléctricas, geotérmicas, eólicas, etcétera, todas van a producir corriente alterna trifásica. Es lo normalizado. En inglés dice estandarizado. Corriente alterna trifásica. Hasta aquí no hay dudas, jóvenes. Vamos más o menos bien. ¿Me van siguiendo el paso? Todo bien, profe. Si se dan cuenta, no hay mucha variación de lo que hemos venido desde que vimos el dinamo, o sea, el generador elemental, cómo se produce. Se dan cuenta, prácticamente viene a ser lo mismo. En general, los generadores se clasifican en dinamos cuando producen corriente continua, que fueron las unidades anteriores de este curso, y en alternadores, que son los que generan corriente alterna. Este cuadro es bien importante, ojalá y se lo puedan aprender de memoria, porque aquí está el resumen de lo que vamos a estar hablando y de lo que ya hemos hablado. Fíjense, hablamos de generadores. Si son de corriente continua, se conocen como dinamos. Espérenme, el ratón se me perdió. Ahí está, ya encontré. Como dinamos, el cual depende de cómo se conecte cada generador, puede ser conectación independiente separada, puede ser generador tipo serie, generador tipo en paralelo o en derivación, y
la combinación de ambas conexiones serie y paralelo, que es excitación compuesta. Y por el otro lado, cuando hablamos de corriente alterna, se les conoce comúnmente como alternadores, el cual tiene dos variantes, monofásicos o trifásicos. No, puede ser también bifásicos, pero en la práctica son monofásicos o son trifásicos. Entonces, vean cómo es muy importante así de golpe y por razón, tenemos todo el resumen de los generadores. Y lo mismo aplica para motores. Pero ahorita estamos ubicados a generadores, más adelante vamos a ver los motores. Entonces, corriente continua, dinamos con sus pequeñas conexiones, corriente alterna, alternadores, que pueden ser o monofásicos o trifásicos. Entonces vamos a empezar con los monofásicos. Estamos aquí viéndolo de frente del lado derecho, alternadores monofásicos. Para ubicarlos ahorita en el curso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la máquina asíncrona. Igual, hay dos tipos de máquinas, asíncrona o síncrona. Vamos a ver ahorita la máquina asíncrona. Un generador asíncrono puede ser empleado como generador principal para trabajar en paralelo con los generadores síncronos para usos de emergencia y para usos especiales. Por ejemplo, cuando se va la luz, son cuando se utilizan estos generadores auxiliares. Fundamentalmente existen dos tipos de generadores asíncronos. Es decir, vamos a ver ahorita generadores asíncronos y luego los síncronos. Entonces, para irlos ubicando y no se me confundan, los generadores asíncronos se clasifican como del tipo jaula de ardilla o del tipo rotor de vanado. Los más usados o más comunes o los más populares son los del tipo jaula de ardilla, que son los más utilizados debido a que son de costo bajo, requieren poco mantenimiento, son robustos, confiables y se pueden conectar directamente mediante protecciones y medios de desconexión adecuada a las líneas eléctricas a las que se entregará energía. Siempre hablamos de protecciones porque no se debe trabajar de energía de cualquier tipo sin protecciones. En este caso, las protecciones son los fusibles, son los interruptores termomagnéticos, todo lo que en un caso de problemas por falta de energía o por circuito, desconectan el circuito de aparatos físicos, porque si no, pues puede haber hasta incendios terribles. Entonces, por eso se dice aquí, se conecta a través de medios de desconexión adecuados, protecciones y medios de desconexión adecuados, como son los interruptores, a las líneas eléctricas a las que se entregará la energía, que puede ser su domicilio particular, la casa de ustedes, puede ser una fábrica, puede ser un hotel, donde se requiera. Entonces, siempre es importante esto. La mayoría de las turbinas eólicas del mundo, ahorita que están de moda, utilizan un generador asíncrono trifásico. Estamos viendo ahorita monofásicos, pero voy a adelantar un poquito, porque es como están construidos estos generadores, que es lo que todo el mundo pelea ahora, que ya nomás se utilicen este tipo de generadores, igual que los solares. Pues porque son, aparentemente, no son contaminantes, aunque bueno, eso está a discusión un poquito, pero definitivamente sí es mucho menor que, por ejemplo, una planta termoeléctrica, eso sí. Entonces, permítanme. Decíamos, la mayoría de turbinas eólicas del mundo utilizan un generador asíncrono trifásico, tipo jaula de ardilla, que es el que estamos ahorita analizando. También llamado generador de inducción para generar corriente alterna. Entonces, si alguien me dice que es un generador de inducción, ese es sinónimo de un generador monofásico o inclusive trifásico tipo jaula de ardilla. Vean, aquí está una fotografía de una turbina eólica. El nombre técnico es aerogenerador. Sin embargo, popularmente se conoce como una turbina eólica. ¿Por qué eólica? Pues porque se mueve y funciona a través del aire que se toma de la atmósfera. Son gigantescos. Fíjense, que es un cuarto de control de 2 pisos. Imagínense el tamaño si ven mi cursor, un poquito más pequeño es el tamaño de un hombre. Entonces vean la altura tan tremenda que tiene. Por lo tanto, se requieren torres especiales bien fijas, bien cimentadas, para sujetar esta turbina, porque si no, el viento se la lleva, la destruye. Entonces son cargas muy fuertes que tienen que ver con estar bien anclados para evitar un problema. Entonces, esta es una foto de lo que es una turbina eólica. Y pues cuando se diseñan plantas con este tipo,
pues son extensiones de terreno muy grandes donde hay varios de estos para producir una cantidad importante de energía. Fuera de la industria eólica y de las pequeñas unidades hidroeléctricas, este tipo de generador no está muy extendido, aunque de todas maneras el mundo tiene una gran experiencia en tratar con ellos. Lo curioso de este tipo de generador es que fue inicialmente diseñado como un motor eléctrico, pero se dieron cuenta que funciona mejor como generador y de ahí vino la idea de crear estas turbinas eólicas. De hecho, una tercera parte del consumo mundial de electricidad es utilizada para hacer funcionar motores de inducción, que mueven maquinaria en fábricas como son las bombas hidráulicas, ventiladores, compresores, elevadores y muchas otras aplicaciones en donde se necesita convertir energía eléctrica en energía mecánica. Bien, la siguiente figura nos muestra el rotor, que hace que un generador asíncrono sea diferente del generador síncrono. El rotor consta de un cierto número de barras de cobre o de aluminio conectadas eléctricamente por anillos de aluminio en sus extremos. Ven, aquí están los anillos en los extremos. Estas son las barras de cobre. De ahí toma su nombre, jaula de ardilla, porque se asemeja a las jaulas que se utilizan para guardar las ardillas. Así es este tipo. Por su similitud se toma ese nombre, rotor tipo jaula de ardilla. El generador asíncrono que estamos analizando permite que se aumente o disminuya ligeramente su velocidad si el par varía. Esta es una propiedad mecánica muy útil. Significa que habrá menos rotura y desgaste en la caja multiplicadora. Este es un diagrama bloques de lo que es un diagrama bloques de un aerogenerador. Entonces tenemos el hélice, que es la que capta el viento, que es la que mueve, la caja multiplicadora, que es la que propiamente genera inducción. Aquí tienes un rectificador de corriente alterna a corriente continua y un inversor de corriente continua a corriente alterna. Esto es para que internamente todos los servicios que se requiere esta unidad se utilicen ahí mismo. Después viene aquí una serie de capacitores para hacer una compresión reactiva y evitar pérdidas, y transformador que acopla directamente ya a las líneas de transmisión de distribución hacia ya la venta, ¿no? a la redistribución eléctrica, a la casa, a la industria donde se requiera. Entonces, cuando hablamos de la caja multiplicadora, pues es cuando iniciamos aquí. Entonces decíamos, el generador asíncrono permite que se aumente o disminuya ligeramente su velocidad si el par varía. Es una propiedad mecánica muy útil y esto significa que habrá menos rotura y desgaste en la caja multiplicadora. Uno de los grandes problemas que tienen las turbinas eólicas es que muy seguido truenan los rotores, porque como la naturaleza es incontrolable, a pesar que hay un sistema de control, a veces ni con eso se llegan a controlar, salen de control y se truena esta parte de aquí, que eso recibe todo el impacto del aire. Aquí. Entonces, esta es una de las razones más importantes para la utilización de generadores asíncronos en lugar de los generadores síncronos en los generadores eólicos. De hecho, en los eólicos nunca van a utilizar síncronos, sino generadores asíncronos, o también llamados aerogeneradores. Y estos directamente se pueden conectar, como decía yo, a la línea de transmisión que va directamente ya al consumidor. Para iniciar la operación de los aerogeneradores que tienen generadores asíncronos, se permite que su rotor aerodinámico gire libremente, es decir, con un generador eléctrico desconectado de la línea. O sea, en un principio se desconecta de aquí, esta es la línea, hasta que su eje de giro o flecha de generador eléctrico alcance una velocidad ligeramente mayor que su velocidad de sincronismo. En este momento, el generador se conecta a la línea y comienza a producirse energía eléctrica de frecuencia igual a la de la línea. A partir de la velocidad de sincronismo, la magnitud de la potencia eléctrica que se entrega a la red aumenta en función de la aparición de vientos de más o menos intensidad. Sin embargo, una vez que se alcanza la potencia nominal a la velocidad nominal, es necesario limitar la velocidad del rotor aerodinámico, ya que de lo contrario, el incremento de la velocidad del viento podría ocasionar que el generador eléctrico opere por arriba de su potencia nominal. Si se mantuviese durante algunos minutos una condición de sobrecarga por arriba del 10% en el generador, se alcanzarían temperaturas que podrían dañar seriamente su devanado.
En aerogeneradores, la velocidad constante tiene la desventaja de originar cargas dinámicas importantes que exigen su construcción con estructuras robustas. Además, sus rotores aerodinámicos trabajan a una eficiencia menor a la que fueron diseñados. Entonces, esta es una foto interna, haciendo un corte de lo que sería una turbina eólica. Vean, está sus macheras que conectan aquí, que es el soporte principal, la caja que hablamos, caja de cambios, propiamente el generador tipo jaula de ardilla de la inducción. Y vean lo más importante para ustedes, el sistema de control. Las veletas del anemómetro, su góndola y el motor orientador. Entonces, aquí es justamente donde ustedes tienen que incidir si entraran a trabajar en estas industrias, el diseño del sistema de control de velocidad de este motor. Si no hay control, se destruyen las turbinas o la eficiencia es menor. Entonces, aquí, la parte mecánica, ingenieros mecánicos, la parte eléctrica, incluyendo el propio generador, ingeniero electricista, y la parte de control, ustedes jóvenes, sistemas de control. El otro, que es el motor de tipo rotor de vanado, acabamos de ver tipo rotor jaula de ardilla. Ahora, los generadores del tipo rotor de vanado utilizan un rotor de vanado en lugar del jaula de ardilla y de ahí viene su nombre. Entre los aspectos que puede considerarse en desventaja con respecto a los de jaula de ardilla son los que vamos a mencionar a continuación. El más importante, hay una reducción del factor de potencia de la instalación. Esto se debe a que tanto el reactivo de la carga como el consumido por el generador deben ser suministrados por un sistema exterior. Si no trabajan en paralelo con un generador síncrono u dispositivos compensadores. También hay una baja de voltaje en el instante de la conexión a la red si se trabaja en paralelo con esta. A causa de la baja reactancia transitoria en los primeros décimas de segundo que siguen a la conexión, la corriente demandada por el generador excede varias veces el valor nominal y se produce una caída de voltaje en las barras terminales. Estas dificultades se resuelven satisfactoriamente y a bajo costo mediante la utilización de un sistema de control de dispositivos de estado sólido. Y ojo, aquí es la otra aplicación de ustedes. Estas dificultades se resuelven satisfactoriamente y a bajo costo mediante... Oh, espérenme. Ya. Y a bajo costo mediante la utilización de sistema de control de dispositivos de estado sólido. En estas máquinas se utiliza con mayor frecuencia la integración de aerogeneradores. Con muy poca frecuencia, está aquí, en aerogeneradores. Es decir, los aerogeneradores son máquinas jaula de ardilla, fuera de eso no se utilizan. Y esto que estamos viendo, su principal ventaja, y hay unas ventajas, es la facilidad de implementar métodos de conexión a línea más sencilla y confiable. Aquí tenemos una figura, que es un generador asíncrono acoplado a una planta termoeléctrica para la generación de electricidad. Vean ustedes, aquí está el generador asíncrono, y aquí está hacia la red. El ciclo pues, es un ciclo termodinámico, en el cual alimentamos combustible, que puede ser diésel, que puede ser gasolina, que puede ser combustible, chapopote, lo que sea. Aquí está la cámara de combustión, que es la caldera propiamente dicha. El generador de vapor, que es la que va a hacer producir vapor a muy alta temperatura. Y tenemos una chimenea para las que se producen en esta combustión. La idea es producir un vapor a muy alta potencia para mover esta turbina. Y al mover la turbina me va a mover el generador. Y al mover el generador produce fuerza electromotriz hacia la red. Y el ciclo se complementa con la entrada de agua fría y aquí con los serpentines se condensa, se retroalimenta y es un ciclo Rankine, según los químicos, especial o regenerativo. Entonces, esa es como funciona la planta termoeléctrica, así a grandes bloques. La idea es que mueven a un generador de tipo síncrono, acoplado a una planta termoeléctrica para la generación de energía eléctrica. Bien, para la siguiente clase vamos a ver los motores asíncronos o de inducción. Ahorita quiero dejar hasta aquí porque fue tanto lo que les di información que los puedo saturar.
La idea es que le vayan captando la idea, ¿verdad? Hasta aquí, ¿quién tiene alguna duda? Ninguna, profe. Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Bueno, ninguna, profe. déjeme pasarles lista. Vamos a ver. Espérenme tantito, sacar de lista. Ah, ya se acabó la hojita. Bueno, voy a poner un ladito y voy a imprimir una nueva hoja. A ver, vamos a ver. Se me había olvidado que ya se acabó la clase pasada. Pero bueno, aquí me sirve esta todavía. Arrieta Cabrera. Presente. Ayala Arellano. Presente, profesor. Sí. Weimer Herrera. Presente. Muy bien. Bravo García. Castillo Pérez. Presente. Celestino Nogales. Presente. Cruz Callejas. Espinosa Valladolid. Presente. Franco Mancilla. Presente. García Bautista. García Prieto. Presente. González Hernández. Presente. Guzmán Bautista. Presente. Jiménez Sánchez. Presente. Martínez Hernández. Méndez Román. Presente. Mora Mora. Presente. Mora Ramírez. Navarro Ruiz. Presente. Nolasco Santos. Presente, profe. Núñez García. Presente, profe. Holguín González. Presente. Osorio Ruiz. Presente, profe. Palomino Flores. Presente. Pascal Treviño. No, perdón, Pascual Treviño. Presente. Reyes Villa. Presente, profe. Silva Montoya. Presente. Torres Arrieta. Presente. Vázquez Rodríguez. Presente. Vela Sánchez. Presente, profe Vela. Ok, a ver, déjame ver. Me están faltando unos. Déjame ver el chat porque no sirve su micrófono. A ver, si están, como no los escucho, pónganme su apellido y presente. Me falta entonces de pasar lista Cruz Callejas. Me está faltando también García Bautista. Me falta Martínez Hernández. Me falta Mora Ramírez. 4 de los cuales, déjenme ver, hay 28. 2 de ustedes están presentes. ¿Quién será? No aparecen ni en el chat ni los escucho. Bueno, va por tercera vez. Me está faltando pasar lista Cruz Callejas. Si está presente, por favor póngame en el chat su apellido y presente. Me falta también García Bautista. Me está faltando Martínez Hernández y finalmente me falta Mora Ramírez. Pero, qué raro. Bueno, ni modo, pues ahí se van con su faltota. ¿Alguna Jacob Mora. Sí. ¿Mora qué? Jacob Mora. Ah, sí, aquí está. Qué bueno. Sí, no lo escuchaba. Ya lo escuché. Ah, ya vi aquí su... En el chat está, sí. Está bien. Jacob Mora ya está en su lista. Bueno, entonces me faltaron Martínez Hernández y Celestino Nogales y García Bautista. Profe, yo sí contesté. ¿Quién es? Celestino Nogales. Ah, mire, ya ve, ya lo estoy poniendo. No me había mencionado antes, estaba escuchando y no me mencionó. Mencionó Cruz Callejas. Ah, no, sí, perdón, Cruz Callejas, que no viene. Sí, tienes razón. Ok. No, sí, es que como están juntos, se me pierde.
Luis Callejas. Bueno, gracias. Está bien. Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Ya vamos la recta final. Hay que echarle ganas. Está interesante porque es de lo que más se utiliza finalmente en la industria, ¿verdad? Corriente alterna. Que por cierto, una nota adicional. Cuando se empezó aquí, bueno, en el mundo, utilizar la energía eléctrica era de corriente continua. Aunque ustedes no lo crean, es más vieja la corriente continua o directa que la corriente alterna, que se puede considerar como es lo más moderno. Y hasta la fecha pues se sigue utilizando. Entonces, es una nota adicional nada más, que les quede por ahí, ¿verdad? Porque generalmente piensan al revés, piensan que primero fue corriente alterna y luego directa, y no. A partir de corriente directa, estudió para generar corriente alterna. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. Bueno, pues si quieren nos vemos entonces el próximo martes, aquí sin falta, los espero a la hora de clase, por favor. Dale, profe, gracias. Que descansen, buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias igualmente. A ustedes, gracias.